¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a comenzar leyendo ahí el versículo 17. Dice la palabra del Señor así: Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, oh Dios, a poder, cada uno de los que aquí estamos, darnos cuenta desde lo más profundo de nuestro corazón que esta es su palabra y que es usted hablándonos a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que hemos creído en usted, que le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Señor, que su voluntad y lo que usted quiere para con nosotros es una vida cambiada, transformada, una vida en un proceso de santificación, como dice en este primer versículo, que ya no andemos como las personas inconversas del mundo, porque esas personas andan por la dureza de su corazón en las vanidades. Ayúdenos, oh Dios, a no poner la mirada en esas personas, sino poner la mirada en su palabra, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, oh Dios, a ser diferentes, a ser ejemplo para aquellas personas, y que no estemos permitiendo que la contaminación del mundo, los engaños diabólicos, los engaños satánicos, mundanos, estén afectando nuestra vida, sino que más bien nosotros seamos ejemplo para aquellas personas. Padre, ayúdenos, oh Dios, a poner nuestra mirada en usted, en Cristo Jesús, el cual está pronto para regresar. Señor, gracias por su amor, por su misericordia, gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, y gracias por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano, por cada hermana que aquí se encuentra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de predicar, hermanos, quiero mostrarles unos videos. Dos de ellos, el segundo no se los voy a poner todo completo, el tercero sí, el primero sí, y el propósito de este video, hermanos, es para que nos demos cuenta cómo este hombre es pentecostal y él anda por todo el mundo. El segundo video que les voy a pasar, según la dirección que está en el video, parece que eso sucedió en México. Y este hombre, hermanos, es una influencia muy fuerte a las iglesias pentecostales. Es de estas personas que habla de declarar, de decretar, y ahora trae una nueva enseñanza, abriendo portales. Y eso es de la nueva era, eso es brujería, eso es diabólico, satánico. Pero quiero que lo vean, y es una trampa terrible de Satanás lo que este hombre anda enseñando. Y después de lo que él habla, vamos a ver un ejemplo de cómo Satanás engaña a las personas, cómo el diablo atrae, tienta, y luego después la persona, cuando está en la trampa,
pues queda ahí bloqueado, queda encerrado. Vamos a ver este primer video. Muy bien, hermanos. Mientras que este señor Maldonado y muchos pastores están declarando prosperidad, millones y todo eso, que dice no pida menos de 1 millón. La palabra del Señor, hermanos, nos previene de que Cristo puede venir muy pronto. Y quiero llevar los hermanos al Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan vamos a estar analizando ahí a través de algunos versículos que el Señor Jesucristo tenía un plan bien definido para su vida aquí en la tierra. Y lo cumplió al pie de la letra. El plan por el cual el Señor Jesucristo vino, Él estaba muy claro para lo cual Él vino, cuál era su plan. Y así de la misma manera, hermanos, el Señor Jesucristo tiene un plan bien definido para cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Él tiene un propósito para ti, para mí, para cada uno de nosotros. No es que aceptamos a Cristo, somos cristianos y cada quien vive como mejor le parece. Si somos hijos de Dios y le hemos dado nuestra vida a Cristo, Él tiene un plan para tu vida. Un plan bien claro, bien definido, y eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, quiero que analicemos estos versículos y veamos lo que el Señor Jesucristo dice. Y nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad, hermanos? No de los hombres, somos seguidores de Cristo. Dice el Señor Jesús en versículo 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y nosotros sabemos, hermanos, que al final, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, dijo, consumado es. ¿Por qué? ¿O qué dio a entender con eso? Que la obra a la cual Dios el Padre le había encomendado, la había terminado, la había cumplido. En el capítulo 5, versículo 19, dice el Señor, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos al versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Qué bueno sería, hermanos, que cada uno de nosotros le pidiéramos al Señor de no hacer absolutamente nada, sino lo que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. Andar siempre en la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es importante, es interesante, porque el Señor Jesucristo dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, esas son las que yo hago. No hago más, no hago menos, sino todo lo que Dios el Padre le dio. En el capítulo 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, hermanos, qué importante y qué interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo dice, yo vine del cielo, pero no para hacer
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Importante, bien importante. En el capítulo 8, versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Las obras del Señor Jesucristo era lo que Dios el Padre le había mandado hacer. Lo que Él hablaba era lo que Dios el Padre le había enseñado que hablara. En el capítulo 9, versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En el capítulo 12, versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Interesante, ¿verdad, hermanos? Muy interesante. El Señor Jesucristo no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que el Padre le daba que hablara. Y Dios nos ha dejado su palabra, ¿verdad?, para que nosotros andemos conforme a ella. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos conforme al Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículo 10, hace una pregunta el Señor, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Capítulo 17, versículo 4. Dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el versículo 11 del capítulo 18 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Desde el principio hasta el final de su vida, dijo: todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me lo ha mandado a hacer. Todo lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha enseñado para que lo hable. Ahora, hermanos, de la misma manera, el Señor Jesucristo tiene un plan para usted y para mí. ¿Lo creemos, hermanos? Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. ¿Cómo podemos nosotros andar en ese plan del Señor? Es necesario pedir: Señor, por favor, ayúdame. Él prometió que nos iba a dar el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo, nos dio el nuevo nacimiento, nos dio el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tenemos la carne todavía, y la carne quiere hacer a su manera. El Espíritu y la carne, hay una lucha entre sí, para que nosotros no hagamos lo que queremos, sino para que hagamos lo que el Espíritu Santo manda. Por eso a veces, hermanos, andamos tristes, atribulados, perdemos la paz, perdemos el gozo, porque andamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera del Espíritu Santo. Y es bien importante, hermanos. Veamos en el capítulo 15 de ahí mismo del Evangelio de Juan. Versículo 16. El Señor Jesucristo, hablándoles a sus discípulos y a nosotros también, dice el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a ustedes
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Para qué el Señor nos ha elegido, hermanos? Para que vayamos y llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto? Pues, hermanos, que otras personas conozcan a Cristo. Que seamos de testimonio a las demás personas. Veamos lo que dice ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo... no lo busque, yo se lo voy a ver aquí, lo vamos a ver aquí. El Señor Jesucristo dice aquí que había, versículos anteriores, dice que mucha multitud le seguía y decía a todos, el Señor Jesucristo les dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí es donde está el problema, hermanos, negarnos a nosotros mismos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos seguir haciendo a nuestra manera, al yo. Y el Señor nos manda a negarnos, o sea, ya no vivamos nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo dice aquí en este versículo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese. Neguémonos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios para que sea Dios quien tome total control de nuestra vida. Dice, tome su cruz cada día y sígame. En el versículo 1 del capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, hermanos, depende de usted, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Si yo uso la vida que Dios me prestó, porque es prestada, ¿verdad que sí? Es una vida prestada. ¿Cuánto duramos? ¿70? ¿80? No sé. Los años que Dios nos quiera dar para que vivamos aquí sobre este planeta, pero es una vida prestada. Depende de usted y depende de mí si la voy a usar para vivir en sus planes o la voy a usar para vivir en mis propios planes. Voy a querer gastar la vida en los planes de la vana gloria, en vanidades, en vanagloria. Imagínese usted, hermanos, que cuando lleguemos allá a la presencia del Señor y que la vida cristiana aquí la vivimos más inclinado a la carne que al espíritu, qué tristeza va a ser estar allá, hermanos. Y me imagino que nos va a pesar mucho, nos va a pesar, nos va a doler. Vamos a querer tal vez que nos dé el Señor una oportunidad más para venir y aprovechar los planes que Dios tenía para nosotros acá. Es cierto que vamos a estar con el Señor, pero el Señor va a galardonar a las personas conforme a lo que usted y yo hayamos hecho aquí en la tierra, de acuerdo a cómo nosotros vivimos la vida sobre este planeta. Si fue nuestra vida para glorificarle a Él, para servirle a Él, para que otras personas también conocieran al Señor Jesucristo, o la gastamos en nuestros deleites, en lo que a la carne le gusta. Y de nosotros depende, hermanos, de nosotros depende, porque la decisión es personal, aún siendo cristianos. Si le damos el poder, le damos la dirección total al Espíritu Santo, o nosotros queremos continuar dirigiendo nuestra vida. Ejemplos bíblicos hay muchos. Los corintios, hermanos. La iglesia de Corinto, ellos vivían más en la carne que en el espíritu. En Gálatas nos habla de que hay una lucha en la carne y el espíritu. Ejemplos bíblicos hay muchos. Y Dios nos los ha dejado con el fin de que nosotros aprendamos y nosotros decidamos a quién le voy a servir.
¿A la carne, al mundo o a Cristo, al Espíritu Santo? La decisión es personal. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de personajes bíblicos. Claro, ellos se perdieron, pero que no fueron ignorantes, no eran ignorantes. Ellos conocían al Señor, pero la vida, hermanos, la desperdiciaron, rechazaron la voluntad de Dios y se perdieron. Por ejemplo, Caín. Caín, por envidia, mató a su hermano y arruinó su vida. Y no solo su vida, su descendencia, porque toda la descendencia de él murieron en el diluvio. Todos murieron en el diluvio. Pero Caín conocía a Jehová, escuchaba su voz, sí lo conocía y escuchaba su voz, pero él decidió irse por lo malo. Por causa de envidia mata a Abel, su hermano, y arruinó su vida, desgració su vida, la arruinó. Otro ejemplo, Cam arruinó su vida y la de su descendencia por irrespetuoso a su padre, y la maldición de su padre, de Noé, cayó sobre de él y sobre su descendencia cuando Noé lo maldijo. Otro ejemplo de Coré, Datán y Abirán arruinaron sus vidas y la de toda su descendencia, porque a todos se los tragó la tierra. Se abrió la tierra, se los tragó a todos con todo sus pertenencias y todo, por irrespetar a Moisés y Aarón, por desobedientes, por orgullo, por soberbia, y se fueron vivos al infierno con todas sus familias, por menospreciar la palabra del Señor. Tenemos el ejemplo de Saúl, conociendo al Señor, conociendo a Jehová, teniendo un profeta a su lado, que lo instruía, que le daba los mensajes de Dios, arruinó su vida y la de su descendencia por desobediencia a Dios, envidioso y ambicioso. Tenemos el ejemplo de Judas. Judas arruinó su vida y la descendencia de él por traidor al Señor Jesucristo, por desobedecer al Señor Jesucristo. ¿Conocía al Señor? ¿Conoció al Señor? Sí, lo veía personalmente. ¿Escuchó los mensajes? Sí, los escuchó, pero no los puso en práctica. Le importó muy poco, le entró por un oído, le salía por otro. Y hermanos, y así hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Tenemos ejemplos actuales, sí, vamos a ver uno. No bíblico. Por ejemplo, el de Elvis Presley, habiendo conocido la palabra de Dios. Las primeras veces que él cantó, que lo escuchó la gente, fue en una iglesia. Y había escuchado la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios, cantó en la iglesia, pero como cantaba muy bien, le empezaron a llover contratos, invitaciones, y se inclinó a la ambición, a lo mundano, a la fama, a los deseos de la carne. Y como vimos el ejemplo ahí de este hombre que vio la oportunidad de poder sacar dinero, pues la ambición, ¿y qué sucedió? Se metió y quedó encerrado en la cárcel del diablo, y así murió. Aunque sea algo que vemos el ejemplo ese de ese papelito y todo ese hueco ahí, ese pintura negra y todo, y es algo que sabemos que no sucede, pero en lo espiritual sí sucede. El diablo pone trampas, atrae, la gente se mete por la puerta falsa que el diablo le ofrece, se mete ahí, y ¿qué sucede? Arruina su vida. Arruina su vida. Elvis Presley tuvo mucho dinero, ¿no? Ese hombre llegó a tener, creo que eran 20 y tantos millones de dólares en la financiera, en la cuenta bancaria, tenía muchas propiedades, tenía aviones propios,
de una familia pobre, se hizo muy rico, muy famoso, mundialmente famoso, pero la vida se le acabó y murió, parece ser que de un infarto, y se murió no creyéndole al Señor, y se fue al infierno. La trampa de Satanás, la trampa del diablo. Qué tremendo. Mire, dice la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a Caín, como a Cam, como a Coré, como a Datán, como a Abiram, como a Saúl, como a Judas y como a Elvis Presley y a muchas personas. Pero dice la palabra de Dios, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó. El Señor Jesucristo, vuelvo y repito, hermanos, tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Tiene un plan perfecto. Y Dios quiere que andemos en el plan del Señor, cada uno de nosotros. Y nosotros decidimos hacia dónde nos inclinamos. Hacia las vanidades de este mundo, hacia lo que el diablo ofrece a través del mundo, a lo que la carne le gusta, porque hermanos, usted y yo tenemos carne, y la carne le gusta las cosas de este mundo, las vanidades. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Todos tenemos carne. Usted, yo, unos tenemos más carne que otros, como dijo una vez un predicador, ¿verdad? Unos tenemos más carne que otros, unos tienen más poquita. Pero la carne, hermanos, es igual, poquita o mucha, la tentación es la misma, hermanos. A veces hay personas que tienen menos carne y son más débiles espiritualmente. Todos somos atraídos por las cosas del mundo a través de la carne. Y el diablo está atrás del mundo para tentarnos con las vanidades, con las cosas del mundo. A veces, hermanos, a causa de eso, las personas llegan a menospreciar a otros por la vanidad. Y la persona llega a sentirse superior, cuando la Biblia nos enseña que debemos de ser humildes. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Ese es el plan del Señor para tu vida, para mi vida, que seamos humildes. Y sí es cierto que todo lo que hay, mientras no sea para mal o para pecado, podemos disfrutarlo. Pero dale el primer lugar al Señor Jesucristo en tu vida. Así es de que, hermanos, el Señor tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Pero tú decides y yo decido. Cada uno de nosotros decidimos si lo aprovechas o lo desechas. Si quieres andar en el plan de Dios o quieres andar en tus propios caminos, en tus propias obras. Cada quien decide. Depende de cada uno de nosotros. Si la vida que Dios nos dio la usamos para su gloria o para nuestra vana gloria. Suena parecido, pero la palabra anterior es vana. Vana gloria. Nosotros, el deseo de la carne es vivir en vana gloria. Pero el deseo del Señor es que tú y yo vivamos para su gloria, para su honra y para su gloria. Dice aquí en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego, esto es, hermanos, lo que Dios quiere para ti y para mí, para nuestra vida como cristianos. Nos ruega, por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Tal vez, hermanos, nos es difícil, no podemos, esta carne, hermanos, lucha. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame a someter esta carne al poder de tu Santo Espíritu, para que tú reines en mi vida.
Que tú seas el que tomes el control de mi vida, de mis decisiones. Cada mañana, todo el día. Señor, por favor, ayúdame. Porque todo el día estamos, hermanos, caminando a través de las tentaciones, a través de los tropiezos que el diablo pone. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien se devora. De ti depende si te dejas devorar por el diablo o le dices al Señor, por favor, ayúdame, Señor, porque estoy en esta lucha, estoy en esta carne, pero ayúdame para que sea el Espíritu Santo el que esté tomando la victoria. Por las misericordias de Dios, por el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Qué hizo Cristo por ti? Se entregó. Desde que vino a este planeta, todo lo que hizo fue guiado por el Padre, por amor a ti y amor a mí, por amor a nosotros, hermano. Todo lo que hizo no se salió de la voluntad de Dios, no se salió de la voluntad de Dios el Padre, por amor a nosotros, hermanos. Él estuvo dispuesto a sujetarse al máximo, al todo, dominar su carne, porque él también tenía carne, pero toda la carne estaba sujeta al poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es Dios, pero también era hombre. Y dice que presentes tu cuerpo, que presente mi cuerpo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego dice, no te conformes o no te hagas, no te acoples a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a verlo en otra versión. Dice, estos son los mismos versículos, pero es otra versión. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, a favor de ustedes, a favor de mí, a favor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? ¿Hizo algo por nosotros, hermanos? Sufrió mucho, hermanos. Mucho sufrió Él por amor a nosotros, para que nosotros sigamos viviendo en vanidad, dándole más importancia a las cosas de este mundo. Dios es un Dios celoso, hermanos. Él nos cela. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán o comprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a regresar a Efesios, hermanos, por favor. Efesios capítulo 4. Y fíjese lo que dice ahí en el versículo 17. 4, Efesios 4, 17, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles, las otras personas que no son parte de la iglesia. Le está hablando a la iglesia,
Estas personas de Éfeso eran gentiles, pero ahora eran parte de la iglesia. Y nos relacionamos con gente que no es de la iglesia, pero el apóstol les dice y nos dice, ya no anden como aquellos andan. ¿Entendemos, hermanos? Dice, ¿que andan en qué? En la vanidad de su mente. Una mente llena de pura vanidad. Hay personas, hermanos, que si no compran la ropa en el mall, se sienten como que están vestidos de limoneros. Tiene que ser ropa del mall. Hermanos, ¿no es vanidad eso? Tiene que ser ropa de marca. El presumir, el estar presumiendo, vanidad en la mente. Y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, corazón duro, endurecido. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes o nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Hermanos, ¿cómo andaba el Señor Jesucristo? ¿Con orgullo, con vanidad o con humildad? Humildad, ¿verdad que sí? Él fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono, dejó su reino, dejó su gloria, dejó su poder, dejó todo. Y nos vino a enseñar humildad. Dice el versículo 20, mas ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes tú qué quiere decir esto? No guardes rencor. Hay personas, hermanos, que dicen que son cristianos y todavía guardan rencor por cualquier cosa. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? Y hay personas, hermanos, yo he escuchado que dicen, no, es que fulana es bien rencorosa. ¿Cristiana? ¿Rencorosa? ¿O rencoroso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que tiene su mente entenebrecida? No podemos, hermanos, andar con Cristo y ser rencorosos. No podemos andar con Cristo y ser vanidosos. No compagina una cosa con la otra. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, de lo que antes éramos, como antes vivíamos. Antes éramos rencorosos, antes éramos orgullosos, antes éramos vanidosos, pues ya no estamos supuestos a ser así. Porque el Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida y nos ha cambiado y nos ha transformado. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, de cada uno de nosotros depende si queremos seguir a Cristo o queremos seguir nuestra propia carne. Supongamos que sea cierto que Cristo viene dentro de 5, 8 o 9 años, que lo máximo sea 9 años, como decía este hombre. Que lo más que tarde el Señor para regresar por la iglesia sea 9 años, supongamos que así sea. ¿No cree usted que tendríamos que estarnos preparando, que sería lo más importante estarnos preparando para hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen? ¿No cree usted que eso será lo más importante? Porque lo que hagamos aquí, hermanos, es lo que Dios nos va a premiar allá en el cielo. Lo que hagamos para su honra y para su gloria. Lo que hagamos para las vanidades y para toda la vida carnal, nos va a privar de galardones allá en el cielo. Digo, si acaso llegamos al cielo. Si en verdad hemos creído en Él, si en verdad le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón que tenemos que asegurarnos primeramente de que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos que pedirle, Señor, ayuda a que mi vida sea una vida rendida para ti. Una vida que glorifique tu nombre, una vida que te esté dando honra y gloria a ti. No que esté ambicionando como este hombre que decía, le voy a abrir un portal de millones de dólares. Y no pida menos del $1,000,000. ¿De dónde proviene eso, hermano? Ambición, vanidad. Estar deseando las cosas de este mundo. Esta persona piensa que se va a quedar aquí para la eternidad y las personas que le están siguiendo piensan que se van a quedar aquí para toda la eternidad, pero si el Señor Jesucristo viene, nos vamos y estas personas se van a quedar, pero por un periodo muy corto, para después ser lanzados al lago de fuego. No importa cuántos millones alcancen a tener, no importa la casa de millonaria que tengan, no importa las cuentas bancarias que tengan, si mueren viviendo en esa ambición, se pierden y se van a ir por toda la eternidad al lago de fuego a sufrir eternamente para siempre. ¿No será mejor, hermano, que nuestra vida esté rendida a Cristo? ¿Me siguen, hermanos? Amén. Nuestra vida esté rendida a Cristo. Señor, hágase conmigo lo que tú quieras, tu voluntad. Traiga ropa del mall o traiga ropa de la Goodwill, no importa, pero que su vida verdaderamente esté rendida a Cristo. Que haya un corazón humilde dentro de sí. Porque la ropa ni te hace más ni te hace menos. Es el Señor el que nos va a exaltar en su debido tiempo, a su tiempo. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Y le rogamos, Señor, que nos siga cuidando, protegiendo, guardando y guiando, Señor. Y ayúdenos, oh Dios, a que nuestra vida esté verdaderamente buscando el honrarle y el glorificarle a usted, Señor. Que seamos de testimonio a las demás personas, que podamos ser, Señor, instrumentos suyos para su honra, para su gloria, que prediquemos su palabra, que otras personas puedan conocerle a través de nuestro testimonio, a través de nuestros labios, a
través de nuestra obra, Señor. Su palabra nos enseña que usted vino a este planeta y desde el principio hasta el final fue para hacer la voluntad de Dios el Padre, cuando usted comenzó su ministerio. Padre, usted nos ha dado de su Santo Espíritu, ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, y es para darnos poder, para darnos un cambio de vida, para transformarnos y para usarnos para su honra y para su gloria. Para que nuestra vida esté rendida al Espíritu Santo, para ayudarnos con esta carne que tenemos acá. Señor, necesitamos de su poder, de su gloria, de su ayuda. Denos hambre de su palabra, denos el deseo de estar en su presencia, en oración. Y gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por esta iglesia. Y continúe bendiciéndonos, Señor, y el servicio. En el nombre de Jesús.